Buenas tardes, Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir esta amena conversación sobre un tema que a veces puede parecer tangencial, sin embargo, tiene mucho que ver con la realidad. Vamos a hablar de filosofía del cambio de época, que es un tema al que te estás dedicando ya hace un buen tiempo. Te agradezco yo, sobre todo, que te hayas hecho este espacio para poder conversar. Te presento. Eh, Vos sos doctora en filosofía por la UCA, tenés todos tus grados académicos de la Universidad Católica. El tema de tu tesis doctoral, en la que te acompañó el padre Francisco Leocata, el concepto de cultura en Francisco Romero, del 2006. Y también sos integrante del programa de investigación coordinado por la doctora Celina Lertora, Pensadores Argentinos en la segunda mitad del siglo XX, en la Universidad Nacional Sarmiento. Y sobre todo el trayecto de filosofía argentina reciente, nuevos enfoques historiográficos. O sea que estás en temas como más de actualidad filosófica, que es justamente lo que más me interesa o más nos interesa en este ciclo que tiene que ver con la teología del cambio de época. Te has dedicado bastante a la docencia secundaria de diferentes materias, también la docencia filosófica en diferentes unidades académicas de la UCA, lo cual entonces te da una buena capacidad didáctica, pedagógica, y en la Facultad de Filosofía de la UCA, en la carrera de grado, sos adjunta en Historia de las Ideas, y en posgrado diste en el 2016 un seminario sobre líneas expresivas del pensamiento argentino y latinoamericano, que es el tema que nos interesa. También cursos y seminarios en diferentes lugares, por ejemplo en el Colegio Máximo, es decir, las facultades de Filosofía y Teología de la USAL, de la Universidad de El Salvador. Tenés un libro publicado en el 2010 por Educa, por la editorial de la Universidad Católica, El problema de la cultura, y después capítulos de libros, conferencias, congresos, en donde voy a citar más bien las palabras clave que reaparecen varias veces: cultura del diálogo, pensamiento nacional, educación argentina, filosofía hermenéutica, historia de la filosofía argentina, perspectiva latinoamericana, y también algunos nombres: Francisco Leocata, Ismael Quiles, Octavio Derisi. Y ahí hay un tema que vos trabajaste, que son los diferentes proyectos fundacionales. Es muy interesante esto, porque me parece que tiene como un trasfondo de mucho interés y de mucha actualidad, sobre todo entre Ismael Quiles y Octavio Derisi. Y también participaste en la organización de actividades académicas, por ejemplo, en las primeras y segundas jornadas de pensamiento latinoamericano que se hicieron en la UCA en 2014 y 2016. Yo estuve un poquito en cada uno por invitación de Luis Balini, así que ahí nos habíamos visto. Entonces, de acuerdo un poco a la dinámica, no sé si de esto hay alguna cosa que vos quisieras añadir. ¿Está bien así la presentación? Y muy bien, y Bien. además, bueno, mostraste el núcleo, podríamos decir, de mis trabajos que giran sobre todo en torno a lo que es la filosofía actual, pero situada, podríamos decir, en Argentina y Latinoamérica, Bien. ¿no? Sobre todo, bueno, en el siglo XX especialmente. Bien. Que incluso después hay otros trabajos también como más clásicos también, ¿no es cierto? Pero en ese marco más amplio de la filosofía, como que te has ido abocando a estos temas. Entonces, de acuerdo un poco al habitual método así de diálogo que venimos así desarrollando, vos ahora vas a hacer una presentación inicial, yo voy tomando nota, te hago una devolución, después vos retomás la palabra para aclarar, profundizar, ampliar. Después yo también te hago una pequeña devolución y después ya cerrás. Muy bien. Así que tenés la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente, y el tema de referirnos a la, podríamos decir, a la filosofía actual, en este llamado cambio de época, que en realidad
estamos en este momento especial de la pandemia muy, podríamos decir, concentrados en esta terminología, pero ya antes de esta situación que todavía estamos atravesando, se hablaba del cambio de época. El cambio de época es un cambio que en realidad no nace de afuera, sino de dentro del hombre, porque es cuando cambia el hombre, cambia la época. Es decir, la historicidad es una dimensión humana fundamental que tiene que ver con la relación del hombre con el mundo. Y los cambios que ha habido a lo largo de la historia, llamados así cambios epocales, tienen que ver con cambios que se han producido fundamentalmente en la manera en que el hombre empieza a relacionarse de un modo diferente con ese mundo en que vive. Y así podemos hablar, bueno, el cambio de la edad antigua a la medieval, o a partir de lo que marca a veces en los hechos como un descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, un cambio, en realidad el cambio lo produce el ser humano, es decir, no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y estábamos hablando antes de la pandemia también de un cambio de época, signado fundamentalmente por una manera nueva en que el hombre se estaba relacionando con el mundo, que se aceleró, podríamos decir, en este último momento, que es la relación con la tecnociencia o con la tecnología, que ha ido produciendo dentro de incluso del propio ser humano, incluso hoy hablamos del transhumanismo, ¿no es cierto?, cambios fundamentales en su manera de establecer este vínculo con el mundo. Entonces, no es que hablemos de un cambio de época precisamente porque estamos atravesando una situación específica, sino que ya, digamos así, dentro del contexto epocal, estábamos considerando que se estaba dando un cambio fundamental. ¿Y qué tiene que ver la filosofía con esto? Clásicamente atribuimos el nacimiento de la filosofía al comienzo, podríamos decir, de la cultura griega, en ese descubrimiento de lo que denominamos el logos, hecho por los griegos, que no significa que antes los seres humanos no tuvieran racionalidad o logos o razón, sino que los griegos podríamos decir, la esclarecen, la visualizan en todas las dimensiones que hace posible esta razón humana, que el hombre mire y actúe en el mundo de un modo diferente. Entonces, este descubrimiento de la razón es también el descubrimiento del conocimiento de la episteme o de la ciencia, el surgimiento de la política, de la economía, de todas nuestras, podríamos decir, grandes categorías que nacen precisamente del logos humano. Entonces, cuando hablamos de filosofía, en sentido, podríamos decir así, estricto, nos estamos refiriendo a un modo de conocimiento que los griegos visualizaron, clarificaron como un conocimiento de causas primeras, como un conocimiento raigal, un conocimiento, diríamos, profundo de la realidad. Y entonces este modo de conocer empieza a sistematizarse, digamos, a ordenarse a partir de la cultura griega. Y ha ido entonces desarrollándose a través del tiempo, y por eso la filosofía está en íntima relación, podríamos decir, con el desarrollo histórico, que es el desarrollo precisamente de esta razón humana. Y en los distintos cambios epocales ha tenido que repensar los problemas. ¿Cómo podríamos hablar de la filosofía hoy? Hace unos años, el padre Leocata, a quien, bueno, han mencionado porque realmente yo he seguido siempre, podríamos decir, ha sido mi maestro, hablaba de este tema en una conferencia en la Universidad Católica y decía que la filosofía hoy no tiene una situación nada clarificada, ni externa ni internamente. ¿Y qué quería decir con esto?
que por un lado, digamos, hacia adentro, la filosofía tenía, como casi todas las formas del saber actuales, como casi todas las ciencias, una serie de escuelas, corrientes tan diversas que incluso nos invitan a pensar que más que una filosofía hoy hay filosofías. Y esto pasa, como decíamos, dentro de otros órdenes también del conocimiento. Por ejemplo, hoy encontramos en la filosofía corrientes como la fenomenología, la filosofía de Heidegger y de Nietzsche, que de alguna manera son considerados los padres de este paradigma que llamamos la posmodernidad, porque obviamente han cuestionado toda la tradición y han replanteado de alguna manera la necesidad de recomenzar en la filosofía. También tenemos al giro lingüístico, que lleva a cabo una revalorización del lenguaje con una función, podríamos llamarla constructiva. Tenemos a la hermenéutica, que también está relacionada en cierta forma con el giro lingüístico, pero que tiene, podríamos decir, una amplia variedad de posturas. También las corrientes neopositivistas, que en el siglo XX han florecido gracias a poder replantear el tema de la ciencia, del alcance del conocimiento científico, de sus límites. También las corrientes neomarxistas, fundamentalmente abocadas a cuestiones sociopolíticas. Y obviamente el tema que podríamos decir convoca en general a casi todas las corrientes es este tema de la relación de lo que se llama la modernidad, que es precisamente la etapa que comienza en la Edad Moderna, pero que podríamos decir que se ha prolongado a partir de esta irrupción que ha hecho la ciencia y la tecnología en el mundo humano, que se traduce en, obviamente, no solamente una cuestión, podríamos decir, meramente material, sino humana, simbólica, incluso transformando la sociedad, y con una reacción frente a esta transformación, un desencanto que ha sido el de la posmodernidad. Pero, digamos, más allá de esta denominación, modernidad, posmodernidad, que no son, podríamos decir, modelos o paradigmas que se confronten sucesivamente, sino alternativamente, digamos. Es decir, la modernidad llegó para quedarse. Incluso hay autores que denominan a la posmodernidad como una hipermodernidad. Y esto para la filosofía obviamente es, podríamos decir, la situación en que se encuentra el pensamiento actual. O sea que es importante tener en cuenta que no solamente tiene que llevar a cabo una comprensión de los hechos, sino también de las ideas, de los pensamientos y de las imágenes colectivas que en el mundo de hoy están presentes, porque precisamente con ellas tiene que lograr esa tarea fundamental que hace la filosofía, de tratar de comprender, de tratar de entender la realidad tal cual es. Por otro lado también, entonces, además de tener esta situación, digamos, de pluralidad interna, tiene también esta otra situación de tener que hacerse cargo, podríamos decir, de lo que sucede fuera de ella, no solamente en la realidad fáctica, como decíamos, sino también en esa otra realidad de pensamiento que estábamos caracterizando por una época denominada, digamos así, por lo menos desde el punto de vista sociocultural, como la posmodernidad. Ahora, la ciencia también es una tarea para la filosofía porque le ha presentado, podríamos decir,
temas y problemas nuevos, que a partir del pensamiento entonces de la edad moderna empiezan a tener vigencia, ¿no? Como decíamos, el problema de la naturaleza, el alcance del conocimiento científico, las transformaciones que ha operado en la vida humana, la validez de este conocimiento y su relación con el conocimiento filosófico, teológico. Es decir, esto que llamaríamos el crecimiento del mundo del conocimiento, como dice Leocata, es una situación que se remonta entonces a la modernidad, cuando las ciencias comienzan a separarse de la filosofía. Recordemos que la definición clásica de la filosofía era un conocimiento causal, y que por lo tanto, podríamos decir, compartía su denominación con la filosofía, mientras unas era un conocimiento de causas segundas, la filosofía lo era de causas primeras. Pero este crecimiento, entonces, podríamos decir, desbocado del conocimiento, en cuanto que aparece fragmentándose y saliéndose, podríamos decir, de un cierto esquema, nos plantea la necesidad de sistematizar el saber humano para ordenar esta multiplicidad de ramas que van surgiendo en el conocimiento científico. Y así, por ejemplo, en primera instancia surgió la enciclopedia en el siglo XVIII, ¿no? Tratando de ordenar este conocimiento. Y lo que sucedió después es que con el positivismo, que de alguna manera fue esa corriente que se hizo cargo del tema de la ciencia, la metafísica fue desapareciendo, es decir, dejando de ser el fundamento para unificar y dar jerarquía. Y entonces desaparece, podríamos decir, esa estructura del conocimiento clásica, donde la teología subordinaba a la filosofía y esta a las ciencias. Ya entonces no hay esa teología que subordina a la filosofía ni a las ciencias, y el conocimiento entonces empieza a tener un carácter completamente diferente. Ya no hay, podríamos decir, esta visión jerárquica, sino una visión, podríamos decir, más democrática del conocimiento, donde hay mucha información, mucho dato, pero a veces falta ese orden y esa jerarquía que necesita el conocimiento. Por lo tanto, el problema epistemológico hoy es un problema fundamental para la filosofía, porque de alguna manera debe abocarse a esta tarea de tratar de, podríamos decir, ordenar el mundo del conocimiento, que ha crecido de manera asistemática y caótica. Y que esto es una de las tareas. Pero también tiene una tarea fundamental, sobre todo en un contexto como lo denominamos así de posmodernidad, que tiene que ver con la orientación del hombre en el mundo. Es, digamos, esto que llamamos la búsqueda del sentido. El hombre necesita, como decía el filósofo Ortega Gasset, en esta jungla o selva que es la vida humana, ordenarse a través de la razón. Es decir, la razón le da al hombre la posibilidad de hacer que esa vida, digamos, caótica, se vuelva una vida con sentido, una vida racional, una vida humana. Y en esto, obviamente, la filosofía tiene una tarea fundamental para ayudarle a esclarecer ese horizonte de sentido de lo más profundo y de lo más cercano que tiene el hombre. Es decir, acá también tiene, podríamos decir, una relación bastante estrecha con la psicología. Y obviamente esto es una dimensión fundamental de la tarea del filósofo, que tiene que, como decía el padre Mandironi, pensar la época. Es decir, por más que sus temas de investigación sean
históricos, anacrónicos o sumamente teóricos, no puede dejar de lado ese compromiso que tiene el filósofo con su momento histórico, con su época, sobre todo en un momento como este. Fíjense que se suelen pedir a los filósofos hoy líneas como directrices o premonitorias para manejar esta incertidumbre en que el hombre vive. Entonces, de alguna manera la filosofía tiene esta tarea que siempre ha tenido, porque los filósofos griegos también eran educadores, formadores, y de alguna manera estaban, podríamos decir, en una relación sumamente estrecha con la sociedad. Tanto Platón como Aristóteles, y aún el mismo Sócrates, que era el gran maestro, podríamos decir, era el gran formador de los ciudadanos, ¿no es cierto? Eran los educadores. Bueno, la filosofía nunca puede renunciar, es decir, el filósofo no puede renunciar a esta tarea. Es una tarea, podríamos decir, ardua, pero por otro lado también exige un compromiso, como decía Husserl, ya el filósofo no puede ser solamente un espectador desinteresado, sino que tiene que ser funcionario de la humanidad. Cuando los tiempos apremian, como estos, que son tiempos, podríamos decir, de mucho cambio, de mucho movimiento, demandan un ejercicio racional especial en la que el filósofo tiene una labor fundamental. Cada época entonces tiene como una especie de modelo, podríamos decir, que como decíamos recién, bueno, si tenemos que caracterizarlo, podríamos ubicarlo en esto que se llama la posmodernidad, que en realidad tiene un sentido bastante, podríamos decir, como dijimos antes, de desencanto, de deconstrucción, frente al cual también aparece un nuevo pensamiento. Hay no solamente, podríamos decir, una manera de ver la realidad en un sentido fatalista, sino también el padre Scanone decía que la filosofía hoy está operando en la cultura no como el búho de Minerva, que levanta su vuelo al atardecer, como decía Hegel, sino como la alondra o el zorzal, que anuncian una nueva aurora. Pues hoy se están dando signos de esta, tanto en el pensar filosófico como en las ciencias y en las prácticas sociales, es decir, tanto en la teoría como en la praxis. Y me gustaría terminar con un breve fragmento de el padre Leocata, que en su obra Fenomenología de la Praxis, decía que la filosofía no tenía por qué arrogarse todas las tareas que giran en torno a la marcha efectiva de la historia y de la humanidad. Es filosofía por ser principalmente teoría, aunque es obvio que no ha de volver a entenderse esto ya a la manera del otium contemplativo, ajeno al devenir del mundo, como se presentó en ciertos periodos históricos. El dejar que la política sea política, la moral, moral, y la economía, economía, no implica la irresponsabilidad de recluirse en un castillo falsamente interior, sin compromisos, un cultivo, en resumen, del alma bella, tan criticada en la mencionada obra de Hegel. Es propio de la filosofía, en cambio, purificar una mirada atenta a lo real a fin de causar más sensatamente la acción y el sentirse partícipe de la vida humana real en todas sus dimensiones. Es decir, la filosofía no tiene solamente, podríamos decir, un fin absolutamente teórico, sino también práctico. Es decir, la acción humana y toda la sociedad humana está, podríamos decir, impregnada por el mundo del pensamiento, de las ideas,
que operan de una manera bastante, podremos decir, práctica. Muchas gracias, Dulce, por esta presentación. Yo fui tratando de tomar nota y marcar algunos puntos como para hacer una primera devolución. Sí, cuando hablamos de cambio de época, evidentemente estamos hablando de una expresión, habrían otras, ¿no es cierto? Vos después usaste más la palabra posmodernidad, te detuviste más en eso, pero evidentemente cambio de época tiene como una riqueza propia que señala sobre todo la rapidación que se da con la globalización y con la convergencia progresivamente cada vez mayor, sobre todo en las grandes ciudades o en la red, en las TICs, por ejemplo, en la web, de mundos culturales que durante siglos o milenios trazaron caminos paralelos, ¿no es cierto? Y que ahora convergen y que de algún modo generan esta especie de relativización recíproca de tradiciones que parecían como muy consistentes o sólidas. Entonces, evidentemente, todo esto genera una gran perplejidad y junto con esa perplejidad también grandes posibilidades. La pandemia fue como la frutilla del postre, de algún modo, en este marco, porque uno podría decir, bueno, ¿cuándo empieza el cambio de época? ¿La pandemia? Uno podría decir, bueno, con las TICs. Uno podría decir, con la globalización económica de los 90. Uno podría decir, con el Mayo francés. Uno podría decir, bueno, con la posguerra mundial. Uno podría decir, con la revolución industrial, ¿no? Es decir, uno podría irse para atrás con el descubrimiento de América. Es decir, hay como un proceso de rapidación que de algún modo vemos que ahora se hace como decisivo, ¿no es cierto? Y que en el fondo hoy tenemos que pensar desde el cambio continuo, permanente, ¿no? Es decir, que la estabilidad desaparece, la estabilidad que podía haber en una cultura tradicional. En este sentido, a mí también me parece que hay algo también de concomitante entre la historia y las personas, es decir, no solamente los cambios surgen del sujeto, sino que también de algún modo el sujeto va interactuando con la historia, como si hubiese una circularidad hermenéutica, ¿no? Y acá yo empiezo a introducir de algún modo como una especie de muy pequeño contrapunto, ¿no es cierto?, que considera la historia de algún modo como la contraparte de lo que podríamos llamar un pensamiento más universal o absoluto, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo haría referencia también a otras formas de conocimiento, no solamente el logos griego, sino, por ejemplo, los saberes de los pueblos, ¿no? Es decir, este tipo de racionalidad a veces más simbólica que conceptual, que no desestimaría tanto, sobre todo después de Heidegger y de la valoración que se hace de la intuición, ¿no es cierto? Detrás de una idea hay un símbolo, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que haya una interacción cada vez mayor. En la psicología es muy clara, el mundo interno y el mundo exterior, ¿no es cierto?, de las personas no se separan, sino que tienen como como contrapartida, ¿no? Una apertura interior facilita una apertura exterior, una apertura exterior facilita una apertura interior, y el pensamiento es como concomitante a ese ejercicio de apertura, ¿no es cierto?, de integración. Y acá vamos al núcleo principal de tu presentación, que es, bueno, las diferentes filosofías que de algún modo parecen como contrastar con una filosofía más clásica de la sustancia. Y cómo hacer dialogar esta gran gama, digamos, de aproximaciones del conocimiento actual, incluyendo después también la multiplicación de disciplinas científicas, ¿no es cierto?, hoy inabordables en la web, ¿no? La web sería nuestra enciclopedia. Y a mí me parece que hay que hacer un camino como a dos puntas. Es decir, hay que hacer un camino, por un lado, fenomenológico, hermenéutico, y que facilita muchas veces el diálogo con diversas disciplinas y experiencias humanas. Vos señalabas sobre todo la psicología, la educación, ¿no es cierto?, de un modo particular. Y por el otro lado, también el diálogo desde la metafísica. Es decir, es un diálogo que
nunca va a estar muy logrado porque son como dos caminos diferentes. Estamos partiendo de dos puntas que de algún modo se tocarían en el infinito, para tomar un ejemplo matemático, ¿no es cierto? Son como caminos asintóticos. Pero es interesante porque la fenomenología nos permite ir como intuyendo cada vez más lo que de bueno, de bello y de verdadero hay en las cosas, pero por supuesto esto siempre va a ser mayor, ¿no? Va a ser siempre mayor lo que no conocemos, no sabemos, no percibimos. Es muy interesante esto también para el lenguaje teológico, ¿no es cierto? Que en caso particular mío es lo que me interesa más, ¿no? Pero por otro lado, es cierto que la metafísica nos permite ir integrando un poco más de orden sapiencial, ¿no es cierto?, incluso teologal, ya que son trascendentales del ser, ¿no es cierto?, la verdad, la belleza y la bondad. Y en esta línea iría por el lado de algo que le escuché decir a Capel, justamente de que había que recuperar la metafísica, ¿no es cierto?, pero sin desestimar la fenomenología. Entonces me parece que este es como un camino muy, muy prometedor, ¿no? Es decir, no uno u otro, sino ambos a la vez. Y esto para mí es posible desde un pensamiento situado, es decir, lo que a veces se llama como pensamiento regional, es decir, bueno, desde lo que nos afecta, ¿no? Es decir, un pensamiento situado es desde lo que nos afecta, no un pensamiento teórico, ¿no es cierto?, que busca poner orden a todo planteo posible, ¿no es cierto?, aunque sea lejano o ajeno a nuestras vidas, sino un pensamiento situado que parte de la cotidianeidad, parte de las experiencias que de algún modo nos provocan. Y en este sentido, entonces, ya no es tan difícil una sistematización o un ordenamiento. Ahí justamente la filosofía clásica nos puede ayudar mucho, pero necesita incluir, me parece, estas otras mediaciones hermenéuticas, fenomenológicas hermenéuticas, además de estas disciplinas, sobre todo las más cercanas, ¿no?, como la antropología cultural, la historia, la psicología, la pedagogía, las ciencias del lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, todo aquello que de algún modo también se emparenta de un modo más estrecho con lo humano, ¿no es cierto? También, por supuesto, las ciencias duras, ¿no es cierto?, para algunos temas, pero evidentemente hoy me parece que las preocupaciones fundamentales del hombre pasan por las ciencias humanas, sociales. Bien, esto sería un poco lo que, digamos, como mi devolución, ¿no es cierto? Por eso en ese sentido me gusta esta frase que tomaste de Escanón, es decir, una mirada como más positiva, yo diría, de nuestro tiempo, no como un tiempo de catástrofe en donde todas las certezas parecen aniquiladas, ¿no es cierto? Porque eso entonces sería un poco la figura del búho de Minerva, sino también, bueno, como el nacimiento de algo nuevo, ¿no? Es decir, por supuesto que uno está como muy condicionado por la teología, ¿no es cierto?, donde siempre detrás de un tiempo crítico vemos la posibilidad de un renacimiento, es decir, bueno, la noche de nuestro tiempo es noche pascual. Si lo tomamos como un camino, o si iniciamos un camino, nos puede ir transformando. Yo utilizo mucho la expresión peregrinándonos, porque de algún modo posibilita unir el camino, que es lo histórico, con el santuario, que es lo decisivo, ¿no? Podríamos decir lo fenomenológico con lo metafísico, para decirlo en términos filosóficos. En un proceso en singular y en plural, en activo y en pasivo, ¿no?, y que es aplicable por analogía a muchos procesos. Es decir, entonces, la transformación en la que nos sumerge de lleno el cambio de época con sus vicisitudes de permanente cambio, justamente nos podrían incentivar a ir como repensándonos desde un núcleo, yo diría, más simbólico y secundariamente conceptual, es decir, más desde una racionalidad simbólica que desde una racionalidad conceptual. Y entonces yo ordenaría los trascendentales del ser, de la metafísica, en bonum, pulcrum, verum. Es decir, peregrinando la vida, contemplando el icono, comunicando la palabra. Mira, la reflexión que vos hiciste me parece muy atinada, porque en realidad creo que ayuda a esclarecer un poco este sentido de la filosofía como nuevo pensamiento, porque precisamente esto que hemos señalado como posmodernidad es la crisis de la razón.
Y esa razón, que podríamos decir que fue tan criticada, tiene que ver con una forma de racionalidad que desde los griegos hasta Hegel se fue absolutizando en cierta manera, y que convirtió entonces a la razón en una razón racionalista, muy, podríamos decir, cercenada de otras posibilidades de racionalidad. Y el gran aporte de esta época al pensamiento es precisamente el poder comprender que la racionalidad puede ser, como la llamaba Leocata, transversal, es decir, que no tiene que ser una racionalidad absolutamente hermética, cerrada, y por lo tanto responsable de absolutos humanos, en el sentido de que el hombre absolutice pensamientos, formas que después las considera las únicas verdaderas, y que eso se traduce, como dicen los posmodernos, en actos históricos deplorables, como guerras, que en nombre de la verdad se produce, bueno, una masacre, o en nombre de la verdad, ¿no es cierto?, se mata. Entonces, esta manera nueva de entender la razón nos permite también avisorar una nueva filosofía, ¿no? O sea, una filosofía, podríamos decir, donde puede estar incluida no solamente el concepto, sino también otras formas. Y, por ejemplo, esto que decíamos, los saberes populares, etcétera, o sea que no es solamente una cuestión filosófica, sino que también se relaciona con cuestiones de las ciencias. Por ejemplo, no sé, un saber milenario como la acupuntura, que iba a ser denostado, digamos, en la Edad Moderna como un conocimiento, digamos, no científico, bueno, ha sido incorporado, digamos, al ámbito del conocimiento humano con toda su legitimidad. Y así en otros órdenes también, por ejemplo, el tema de la religiosidad popular, etc. Es decir, la misma cultura, no es, podríamos decir, abre sus puertas, no necesita enclaustrarse en un ámbito reducido, sino que permite encontrar cultura en lo popular, permite encontrar otras formas y un diálogo entre distintas tradiciones, que eso con la globalización, como bien dijiste, se aceleró profundamente y nos puso, digamos, de alguna manera, por un lado, en una afrenta de relativismos, pero por otro, en la búsqueda común de cierta, podríamos decir, interculturalidad. Ahí, por ejemplo, el pensamiento del padre Quiles era riquísimo en eso, ¿no? Porque, bueno, lo mismo pasaba entre la cultura occidental y oriental, parecía que el oriente era el atraso, y en el siglo XX se resignifica ese pensamiento con nuevas categorías. Hay un ejemplo, digamos, en nuestra sociedad muy interesante, que cuando Victorio Ocampo quiere recibir en su casa al premio Nobel Rabindranath Tagore, los padres le dicen, no, dice, es un indio, no vas a traer un oriental a nuestra casa. Y bueno, y hoy, digamos, la actitud en general frente al oriental ha cambiado completamente, ¿no es cierto? Así que esto muestra, podríamos decir, esta apertura y este enriquecimiento, con los riesgos que siempre suponen los enriquecimientos, a veces que no, que se diluyan, se pierdan o se relativicen conocimientos o saberes o costumbres y tradiciones que estaban muy consolidadas. Bueno, ese es el otro riesgo. Por eso el tema siempre de buscar equilibrios y de apelar a una fuente metafísica es fundamental, ¿no? Hago una pequeña devolución a esto último que dijiste, Dulce, y después ya te dejo a vos para que
digamos, respondas, cierres, ¿no es cierto?, hagas tu reflexión final. Jean-Luc Marion contrapone el ídolo y el icono. Es interesante el pensamiento idolátrico o el pensamiento icónico, ¿no? Porque el ídolo de algún modo es como muy cerrado, opaco, no tiene transparencia, ¿no es cierto? Es una proyección de la propia subjetividad, no remite a nada, mientras que el icono siempre abre el juego, es transparente, luminoso, evoca otras cosas ulteriores. Se podría decir que el pensamiento idolátrico es el racionalismo del que hablabas y que parte de un yo subjetivo. Mientras que el pensamiento icónico parte más bien desde lo que se da, y daría la impresión como que es más apto para integrar o interactuar en un paradigma de complejidad, ¿no es cierto?, donde hay diferentes saberes. Vos citabas el orientalismo de los años 60 del padre Quiles, ¿no es cierto?, y después, que era lo que estaba de algún modo como novedoso en esa época en Occidente, y después se fueron integrando un montón de otras disciplinas, saberes, etc. ¿Cómo dialogamos con todo eso, ¿no? Y en ese sentido, una actitud, diríamos, como más icónica, o un pensamiento icónico, permite una mayor ductilidad para el diálogo sapiencial, teologal, mientras que el pensamiento idolátrico siempre termina en tensión, siempre se tensiona, siempre es totalitario de alguna manera, ¿no es cierto? Siempre es destructivo o autodestructivo, ¿no? Es decir, de todo lo que no se integra, diríamos, al propio esquema, diríamos, ¿no es cierto? Es una proyección del propio yo. Es autorreferencial, mientras que el pensamiento icónico es autotrascendente. Es autotrascendente porque se deja, sobre todo, interpelar por lo que afecta, por lo que se da, y en ese sentido es como mucho más naturalmente sapiencial y religioso. En este sentido, yo me sentiría cercano a filósofos como Paul Ricoeur, Jean-Luc Marion, como decía, en general la fenomenología francesa nos ayuda un poco en esto. Y yo creo que es un proceso permanente de purificación del pensamiento, es decir, lo que ahora es icónico, diríamos, si uno no se va renovando, no se va dejando peregrinar, no se va dejando interpelar de algún modo, pasa a ser después idolátrico, es decir, permanentemente tenemos que estar como en salida para el pensamiento, ¿no?, para recepcionar lo nuevo que se va a ir dando, ¿no? Y en este sentido me gusta a mí pensar en gerundio, ¿no?, porque el gerundio de algún modo tiene esta ductilidad icónica que permite interactuar con la complejidad, es decir, porque entonces hace afirmaciones, pero no con la pretensión de definitividad, ¿no es cierto? Me parece que en este sentido es como más evocativo. El gerundio de algún modo nos permite ir como anudando, integrando, pensando, reconsiderando, anudando, dialogando, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que permiten como una mayor reflexión en el mismo ir intuyendo, en el mismo ir siendo, el que hablaría Rodolfo Kusch. Me parece que se condice más, para mí, por lo menos como teólogo, con el cum ascensione cogitare, es decir, bueno, la fe tiene ese dinamismo, es decir, mientras uno afirma, dice, se pronuncia, sigue de algún modo considerando, reflexionando, sopesando, ¿no? Me parece que es un pensamiento como que hoy se disfruta más, ¿no? Es un pensamiento que permite un mayor gusto también, un mayor disfrute, es decir, es algo que se va haciendo y que no tiene que tener la pretensión de la perfección. Porque justamente cuando nosotros tenemos la pretensión de la perfección, idolatramos el pensamiento y nos autodestruimos a nosotros mismos, que somos criaturas. Bueno, lo que acabas de plantear es muy importante porque precisamente es siempre el riesgo de la filosofía, encerrarse en un pensamiento de totalidad, que termina siendo, en términos filosóficos, un pensamiento totalitario. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema cerrado. Entonces, cuando la razón se cierra a la trascendencia, a esta posibilidad, ¿no?, de diálogo, de trascender, queda, digamos, en un racionalismo, y es el gran riesgo que siempre tiene la filosofía. Por eso es muy, digamos,
bueno tener presente que necesitamos para la filosofía esta referencialidad permanente a lo distinto, a lo otro, a la trascendencia, para no cerrar en una totalidad la idea, ¿no? Y quedar entonces en una abstracción, como pasó, bueno, con el sistema hegeliano, etc. Y eso creo que es una enseñanza importantísima que ha tenido la filosofía en los últimos tiempos. O sea, y por eso hoy esta tarea que tiene, ¿no? de alguna manera de entablar diálogo, de salir de sí misma, la ha enriquecido tremendamente. Por eso es muy importante que, si hablamos de una filosofía en un cambio de época, hagamos referencia a esta necesidad de la filosofía, de esta, podríamos decir, apertura a lo distinto, para no quedar atrapada en sí misma, que es siempre el riesgo que ha tenido a lo largo de la historia, pero que bueno, sobre todo con el racionalismo podríamos decir que se agudizó, ¿no? Y llegó a esto que se llamó la crisis de la razón, que terminó siendo crisis de una filosofía, convirtiéndose en la crisis de la filosofía. Bueno, para, podríamos decir, remontar a la filosofía, es importante todo esto que vos has mencionado, ¿no? O sea, esta apertura. Muchas gracias, Dulce, por este diálogo que creo que tuvo mucha riqueza, tuvo muchas perspectivas, muchos ingredientes, y que yo creo que tiene como un cierto corolario, bueno, animarse a pensar realmente, ¿no? No solamente a tomar o a copiar filosofías o a reproducir filosofías, sino que yo pienso que el cambio de época nos obliga a pensar en primera persona, ¿no? Y en ese sentido es como recuperar lo más genuino, arcaico y fundante o fundacional de la filosofía clásica, ¿no es cierto? Que es justamente animarse a pensar como hicieron los padres griegos. Hoy se considera muy importante el pensamiento comunitario, que es decir, pensar con, ¿no? Porque obviamente es muy enriquecedor, es un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no es cierto? O sea, de que cada uno haga un aporte a un diálogo que nos enriquezca mutuamente, ¿no? Así que eso es algo que me parece que en este sentido, bueno, es muy positivo para la filosofía, este cambio, podríamos decir. Bueno, la idea de los diálogos o de la academia era un poco eso, ¿no es cierto? Claro. O los mismos peripatéticos, es decir, uno imagina una filosofía que se va haciendo con otros en diálogo, ¿no es cierto? Exactamente. Todo el conocimiento se va hoy haciendo con otros, ¿no? La ciencia también se ha vuelto muy colaborativa, se investiga en equipo, se trabajan en conjunto, es decir, esta importancia que tiene la intersubjetividad a la hora de pensar, estudiar, trabajar, etcétera, es algo que creo que es un aporte de este tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Dulce. Ya nos veremos, supongo que dentro de no mucho tiempo, en la universidad, en la UCA, en alguna instancia, en algún encuentro, en alguna jornada. Te agradezco muchísimo este aporte, esta disponibilidad para el diálogo y esta interacción que fue muy, muy creativa, me parece. Muchas gracias. Bueno, tú también, muy agradecida. Hasta luego. Adiós.